Yo soy Joaquín Rey y esto es La Voz del 21. Continúa el paro indefinido en la región Arequipa en torno a la problemática generada por el proyecto minero Tía María. Para entender los impactos económicos que está teniendo este paro y la situación actual del proyecto minero Tía María, hemos invitado el día de hoy a Guillermo Chino, el ex gerente general del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú y además ex viceministro de Minería. Ingeniero, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muchas gracias, Joaquín, por la entrevista. Gracias a usted. El presidente ya se ha manifestado nuevamente esta semana de que no se va a iniciar la operación sin una licencia social, y en Arequipa continúan las protestas en la ciudad de Arequipa, mientras que en Matarani el mineral no está saliendo. Parece que hay una situación en este momento donde no se ve una salida clara. Quisiera empezar preguntándole por el impacto económico que está teniendo para la industria la situación de parálisis actual. Bueno, lo que han manifestado ya algunos técnicos con respecto al impacto económico que está teniendo hoy en día es justamente porque no se pueden exportar los minerales, los concentrados de minerales desde Puerto Matarani. Más o menos están representando alrededor de entre 300 y 400 millones de dólares como pérdida, ¿no? Porque ¿Qué porcentaje de la exportación minera sale por el puerto de Matarani? A grosso modo, no tengo las cifras exactas, pero yo diría 50% por redondear, porque creo que es un poco más, pero 50% de los concentrados que se producen en el país de cobre salen por el puerto de Matarani. La mitad del cobre del Perú sale por ese mismo puerto. Y mira que la producción de cobre de Perú en el mundo es más o menos entre 8 y 10%. O sea, estamos hablando que el 4 al 5% de la producción mundial de cobre no se está exportando por el puerto de Matarani. Y en términos de la producción total de la industria minera, considerando todos los metales, ¿qué porcentaje, en términos de valor de la producción, qué porcentaje más o menos es lo que sale por Matarani? Mira, del 100% de las exportaciones de los minerales, solo minerales, yo creo que, o sea, nuevamente, cifras redondas, la mitad por lo menos debe ser por temas de cobre, ¿no? Estamos hablando que si la mitad está reteniéndose, estamos hablando de la cuarta parte. Como un 25% de la producción minera total. Es un impacto tremendo, ¿no? Sí. Y la pregunta es, actualmente no está saliendo el mineral por el puerto, pero ¿es posible luego recuperar? Es decir, si es que luego se desbloquea totalmente la vía férrea y la carretera que conduce al puerto, ¿luego se puede recuperar en los días y semanas posteriores o es producción que se pierde? Va a depender mucho de los días de paralización, ¿no? Esperemos que lo que está, digamos, la paralización dada en el puerto de Matarani no se extienda demasiado tiempo, de esta manera que se puedan luego, con los siguientes días, poder distribuir y despachar los embarques de minerales. Va a depender mucho de ese tiempo, va a depender mucho de la capacidad que tiene el puerto para seguir almacenando concentrado, va a depender mucho si es que no llegan hasta el puerto los camiones o el tren, va a depender mucho de los almacenamientos que tienen cada una de las unidades mineras en su zona minera. Porque las almacenes se llenan, o sea, y ahí la producción tiene que parar. La producción tiene que parar. Y también va a depender de la característica de cada proyecto minero. Entiendo que Jatbe, o sea, Constancia, Antapacay, no tendrían problema de recuperar, si es que tuvieran que haber bajado su producción, recuperar ex post, produciendo un poquito más día a día, de esta manera nivelarse con su cuota anual de producción. Pero no va a ser lo mismo en el caso de las Bambas, que son un importante productor de cobre, porque ellos en su vía, dado que transportan muchos camiones, utilizan muchos camiones por las vías que tanto problema tienen hoy día de reclamos, ellos tienen un número limitado de camiones que pueden salir al día. Es decir, por más que quisieran recuperar luego, no van a poder, porque podrían estar sujetos a una multa por incrementar, así sea un camión, 10 o 20 camiones. O sea, más el EIA dice, día. Salen al día tantos camiones. No es Correcto. que luego tú puedas, si es que unos días salen menos, luego puedas recuperar. Ahí tiene el problema en el caso de la Bamba. De acuerdo. Y ahora, esto es en el caso de Matarani. ¿Cuáles son las empresas que usan este puerto para sacar su mineral? El puerto de Matarani utiliza Las Bambas, utiliza Constancia, Antapacay, el proyecto de Antapacay. Southern, Cerro Verde. Southern, y Cerro Verde. Lo que sí no recuerdo si Cerro Verde, creo que llegan camiones encapsulados directamente hasta el puerto de Matarani, ¿no? Pero también puede ser que la vía esté bloqueada y Cerro Verde no esté llegando al puerto de Matarani. De acuerdo. Ahora, toda esta conmoción está en torno al proyecto Tía María, evidentemente, que está afectando ahora
otras operaciones mineras. Pero respecto del proyecto, usted me mencionaba antes de iniciar la entrevista, dos aspectos importantes. La licencia de construcción que fue otorgada y que desató estas protestas ha sido impugnada. Correcto. ¿Cómo es este proceso? ¿Puede una autoridad regional impugnar una decisión del Ministerio de Energía y Minas? Cualquier decisión del Estado, del gobierno, puede ser impugnado por cualquier persona, sea del mismo Estado, de otra entidad, de una persona particular. Esa es la vía administrativa. Sí, la vía administrativa. Que alguien que considere que está siendo vulnerado su derecho a haberse otorgado alguna licencia, o algún permiso, alguna autorización. En principio es factible, se puede dar y se ha dado en este caso en Tía María, que creo que hay dos impugnaciones, me parece que una del gobierno regional y otra, no sé si una ONG, una entidad, una... O sea, cualquier ciudadano o asociación civil puede presentar una impugnación. Puede presentar una impugnación. Ahora, la impugnación tiene que estar debidamente motivada, argumentada, fundamentada, explicando claramente el por qué se ha dado supuestamente la licencia y que no debió darse, ¿no? Entonces, eso se eleva a la segunda instancia administrativa dentro del Ministerio de Energía y Minas al Consejo de Minería. ¿Y este consejo, quiénes lo integran? ¿Cuál es la naturaleza de esta instancia? Es como un tribunal. Hay como el tribunal fiscal, el tribunal también hay las fiscalizaciones de supervisión, tanto de seguridad, minería, ambiental. Esto es como una especie de un tribunal que está compuesto por 5 vocales. Vocales que son designados mediante resolución suprema firmada por el presidente de la República. ¿No? Propuesto por el ministro de Energía y Minas, pero es firmado por el presidente de la República. O sea, ellos tienen un plazo de inamovilidad de 5 años, un poquito para darle estabilidad a este Consejo de Minería. Y tiene ciertos patrones y reglas de juego, de cómo actuar, tiene sus propios procedimientos, ¿no? Entonces, se basan en temas netamente técnicos y legales para efecto de lo que tengan que resolver. Ellos tienen entonces que valorar si es que la licencia de construcción fue otorgada en cumplimiento de todo lo que dispone la... Ese es el argumento, me imagino, de la impugnación. ¿No? Ellos tienen que ver solamente lo que hay en el expediente que le están elevando para la impugnación. Y, sobre todo, qué es lo que están reclamando. O sea, ¿Y sabemos cuál es el motivo de la impugnación? Mira, yo no he visto la impugnación, pero me imagino que parte de ella tiene que ver, porque fue público, público cuando el gobernador regional caduca o anula la servidumbre que le fue otorgada a la empresa Sauder por unas cuantas hectáreas en donde va a estar la zona de beneficio. Ese es otro tema importante. Southern, el proyecto Tía María, usa para la operación terrenos seriazos, ¿correcto? Que son de propiedad del Estado. Terrenos propios y terrenos de terceros que tienen un arreglo o los ha comprado, que finalmente son propios. Y también hay parte que son terrenos del Estado peruano, ¿no? ¿Cómo funciona ese proceso cuando uno quiere usar un terreno del Estado? Solicita a la Superintendencia de Bienes Nacionales, en el caso que la Superintendencia tiene a su cargo la administración de estos terrenos, o si ya ha sido delegado a los gobiernos regionales o al gobierno regional, le solicita la servidumbre respectiva por el uso de esas áreas para el proyecto por los X cantidades de años. En este caso, Sauder tuvo que acudir, porque las competencias fueron delegadas al gobierno regional, acudir al gobierno regional a solicitar el uso de ese terreno. Creo que estamos hablando de algo de 49 hectáreas que pidió, que eran terreno del Estado. Esto fue en la administración anterior del gobierno. Sí, pero es algo que siempre se da, o sea, lo da la Superintendencia de Bienes Nacionales, lo da el gobierno regional de Arequipa, como lo da cualquier otro gobierno regional que hoy día también tengan esas competencias. Es algo normal, no solamente para el proyecto minero, sino para cualquier tipo de proyecto. Y ahora el gobernador Cáceres ha revertido esta decisión previa. Correcto, o sea, ha revertido. Y argumentando, ¿cuál es el argumento? Bueno, lo vimos, eso fue transmitido por internet y fue público. Simplemente fue una decisión política de él. No hay una razón técnica ni legal detrás, simplemente netamente político, por lo cual él revocó, digamos, esa servidumbre que fue otorgada. Ahora, la mina puede impugnar esta decisión también, porque me imagino que tiene que estar sustentada. Me imagino que ya debe haber impugnado esa decisión del gobierno regional, que no sé qué instancia es la que tiene que resolver, porque siendo un gobernador regional, por encima de él no hay un superior jerárquico. Yo entendería que son ellos mismos, como una reconsideración, me puedo equivocar. Y en todo caso le queda la vía judicial, inclusive a Sauder para que le restituyan ese derecho. Claro, el problema es que acá estamos hablando de procesos que debieran conducirse por temas legales. Sin embargo, el entorno político de alguna manera influye estas decisiones. Sí, definitivamente, ¿no? En este caso lo estamos viendo muy claro ahí.
Ujú. Y en el caso de los disturbios que se están dando en la ciudad de Arequipa, que tuvieron su pico el día lunes, ahí, digamos, básicamente la sociedad civil, que no tiene mucho que ver con la minería o nada, está viéndose afectada, ¿no? ¿Cómo entiende usted la motivación de quienes promueven estas movilizaciones? Mire, yo, desde mi punto de vista, parte, digamos, de la motivación por la cual se están sumando algunas otras organizaciones civiles, como el caso de la CGTP, la FDTA, o sea, la Federación de Trabajadores de Arequipa, es porque tiene muchas aspiraciones políticas algunos dirigentes de ellos, ¿no? Uh-huh. Entonces, ante un anuncio de que van a haber adelanto de elecciones, sí, y estamos a un año de las posibles, ni siquiera un año, estamos a menos de un año de unas posibles elecciones, me imagino que la mejor vitrina para alguien que tiene una aspiración política es aprovecharse ante esta situación de una protesta que se nace en Islay, que también tiene sus propios intereses, se quieren aprovechar y digamos, buscar su propia vitrina política para poder mostrarse y generar alguna empatía con cierta población, ¿no? Yo me inclino a pensar que es más por ese lado que en sí estar viendo que efectivamente están apoyando a los hermanos de Islay, ¿no? ¿Cómo califica usted la respuesta del Ejecutivo en reacción al problema de Tía María y la conflictividad en la zona? Habría que ver varias etapas o varios aspectos, ¿no? Hay cosas que son positivas y hay otras que creo que les ha faltado algún manejo, ¿no? O sea, si sabían que iban a otorgar una licencia de construcción y se sabía que iba a haber algo protesta, pues todos sabían que iba a haber algo protesta, se iba a venir, debió manejarse mejor desde mucho antes, ¿no? Debió prepararse la situación junto con la empresa, el gobierno, y creo que en una entrevista aquí contigo, Joaquín, lo manifesté ya, o sea, porque para mí, la gran mayoría silenciosa, que siempre está a favor del proyecto, ¿no? Pero jamás esta gente silenciosa participa en estas protestas. Bueno, ahora sí hay un movimiento de Yo no paro, sí se ha organizado algunos movimientos, pero bueno, esto me hace recordar la época del terrorismo, cuando, por favor, no quiero comparar el terrorismo con los protestantes, ¿sabes? Quiero que quede muy claro, ¿no? Pero sí, me voy al hecho de que en Lima decíamos, el terrorismo no llega acá, no es acá, hasta que llegó a Lima. Y recién ahí empezamos a salir a las calles, ¿no? Igual en Arequipa, los que están a favor de las inversiones, los que están en contra de las protestas, siempre miraban de lejos las protestas, miraban hasta que les llega, ¿no? Y ya están saliendo. Claro. Pero el tema principal aquí es que al final el gobierno, como digo, tuvo tiempo para trabajarlo. Esto pudo haber hecho mucho mejor, se pudo haber logrado que tal momento que alguien, o un pequeño grupo que quisiera protestar, ya el problema estaba confinado, digamos, de alguna manera ya coordinado, de tal manera que esto no crezca y mucho menos llegue a una crisis. Eso pudo haber hecho mejor. No es una labor sencilla, es muy complicado los conflictos sociales manejarlos, pero ese es un tema. Lo otro, ya dado el problema, porque ya se dio el problema, yo sí veo un poco, hay gente que critica, pero yo sí creo que hizo bien el presidente en ir a enfrentar. O sea, ir a dar la cara a Arequipa, ¿verdad? Lo que sí creo que le faltó es una mejor coordinación para efecto de la respuesta, porque él sale a decir, la otra semana estamos yendo con la solución. Nos han planteado una observación y van a ir con la respuesta. Se puso un plazo muy ajustado. Él por desconocimiento y quizás no lo han asesorado bien, porque hay todo un procedimiento, que el Consejo de Minería no es que esto lo resuelva en 7-15 días. O sea, hay plazos determinados por ley, me imagino. Sí, y aún así corriendo, creo que el ministro finalmente dijo que esto entre 30 días, 60 días. Ahora último creo que ha dicho más o menos hacia poco antes de fin de mes ya debe estar la solución. O sea, pero no son pues 10, 15 días. O sea, claro. Creo que son los elementos que hay que mejorar, ¿no? Pues hay cosas positivas, hay cosas negativas, ¿no? Ahora, quisiera, dejando de lado el tema de Tía María, uno de los anuncios del presidente en su mensaje a la Nación, que se vio opacado por los últimos 5 minutos del mensaje, pero creo que hay que rescatar, es anunciar una nueva ley general de minería. Desde el sector, ¿cómo toman esta iniciativa? A ver, como Instituto de Ingeniería de Minas, consideramos que no fue oportuno. Ya, o sea, sí, desde el tema de fondo, consideramos que es una ley bastante antigua, que sí necesita ciertas actualizaciones, pero el momento y la coyuntura... Tiene más de 30 años, entiendo, la ley, ¿no? Sí, mira, el tubo que es... El texto único ordenado de la ley es del año 92. O sea, pero eso es un tubo que finalmente deriva de una ley del 81, 82 también. O sea, estamos hablando... Y la industria ha cambiado mucho, ¿no? Casi 40 años, ¿no? Entonces... Claro, es una ley que hay que reconocer
que se dio en un momento que el Perú estaba saliendo de una recesión, de los conflictos con el terrorismo, y una ley que dio sus resultados. Hoy día uno puede decir, sí, dio resultados en la medida que las principales empresas mineras del mundo están en el Perú, todas, casi todas sin excepción, y Perú es un gran jugador en la producción mundial de los distintos minerales, ¿no? Cobre, creo que cobre y plata, y me parece que el zinc somos segundos productores en el mundo, claro, y de altas reservas también, ¿no? Entonces, y en otros minerales también tenemos una posición más o menos considerable. ¿Por qué no era el momento, cree usted? No es el momento porque se ve como que a pedido de los gobernadores regionales por estas protestas y hay que salir a tener una nueva ley de minería porque las mineras dicen que aportan, deberían aportar el 80% y no el 2% como aportan ahora. O sea, meten variables que no son ciertas y como que esto se ve como que es el gobierno que ante una protesta, ok, voy a hacer esto. Viene otra protesta, voy a hacer esto. O sea, es una cosa reactiva. No se ve bien, es más reactivo, no se ve bien, ¿no? No fue oportuno, porque esto es una ley, no es que se haga de 15 días. O sea, y además, más aún en el contexto político actual y el contexto que va a haber en los próximos meses, va a ser complejo. ¿No? Muy complejo, ¿no? Ahora, sí necesita arreglos, necesita actualizaciones. Es una ley que lo que debe buscar siempre que sea promotor, que promocione inversiones. Hay que evitar que se especule con las concesiones, lo cual eso hay que corregirlo, es un tema que también hay que ver. Yo no sé si, por ejemplo, el caso de los mineros artesanales, tiene que tener hasta 1000 hectáreas, puede ser un minero artesanal. Yo soy un pequeño productor artesanal, 1000 hectáreas, para mí es demasiado. Pensemos de repente en achicar la cuadrícula minera. Hay aspectos que se pueden mejorar desde el punto de vista tributario, lo cual es falso, que solamente aportan 2%, eso aporta muchísimo más, porque ellos pagan impuesto a la renta, impuesto especial a la minería, gravamen especial, una tasa de aporte a Sinervin, una tasa de aporte a la OEFA, una tasa de aporte para jubilación complementaria. O sea, la carga tributaria sí es alta, no tengo una cifra, pero es alta. Pero han habido cambios en el aspecto tributario en los últimos 5 o 6 años, o sea, sí se han hecho cambios, parches, que inclusive el ministro de Economía, yo lo he escuchado al ministro Oliva en estos días pasados, decir que con respecto a la Ley General de Minería, desde el punto de vista tributario no hay mucho que cambiar, porque en realidad eso sí se ha actualizado. Ahora, finalmente, ¿cómo están las cosas? ¿Cree usted que el proyecto Tía María podrá iniciar construcción antes de fin de año? Bueno, como un profesional que está en el sector minero, mi deseo es que sea así. Pero habrá que ver cómo se desenvuelve el aspecto social, ¿no? Y yo quiero dejar claro, porque he sido viceministro y ahora en el Instituto de Ingeniería de Minas, lo que quiero dejar claro es que el proyecto cumple con todas las exigencias de la ley, es técnicamente viable, se ha demostrado, muchas instituciones y profesionales han participado en la elaboración de ley ya y hasta la licencia para la licencia de construcción, y hasta yo vengo escuchando gente que habla, no, es que va a contaminar, va a haber lluvias ácidas, por lo que se da el cianuro, o sea, no tienen idea de lo que hablan, simplemente porque tienen otros intereses y lo que tratan es confundir. No va a haber ninguna contaminación, todo está debidamente controlado. No utiliza cianuro, utiliza ácido sulfúrico, solución de ácido sulfúrico para lixiviar el cobre. Solución cianurada se utiliza para oro, va por ahí. No genera relaves, dice, no, sí, no hay relaves, o sea, que el viento, los polos van a llegar. Todo está debidamente calculado en qué momento se hacen las voladuras, a qué profundidad es las que se están haciendo las voladuras, la dirección del viento hacia dónde es, o sea, que el agua es agua desalinizada, y así comienzo a escuchar muchísimas cosas que no se han resuelto las observaciones del UNOPS, toditas fueron resueltas, toditas. En fin, cosas por ahí. Correcto. Y yo espero que hacia fin, o antes inclusive, fin de año, ojalá pueda ser así, el proyecto puede iniciar su construcción para el beneficio de todos los peruanos. De acuerdo, ingeniero, le agradezco mucho por su tiempo. Gracias, Joaquín. Gracias. El ingeniero Guillermo Gino, gerente general del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú y ex viceministro de Minas en Perú 21 Televisión. Con permiso.